Pues nada, vamos ya con la última de las presentaciones de la mañana. Repite. Macarena. Bueno, Macarena, bienvenida. Ya sabéis, Macarena Estevet es una de las principales referencias en el mundo de la inteligencia artificial a día de hoy en España. Es un lujo tenerte aquí de nuevo. Muchas gracias por venir. A vosotros. Aquí estamos entre amigos. Sí, un aplauso. ¿No se os clavaba el micrófono? O sea, la parte de atrás. Gracias. Deseando escucharte, Macarena. Gracias. Bueno, pues eso, que me siento entre amigos. Os voy a compartir hoy algunas cosas que yo vivo en mi día a día. Porque ya sabéis que trabajo en Deloitte y nosotros en Deloitte trabajamos con un montón de compañías. Y entonces hoy pues os quería un poco contar las cosas que veo yo que se están moviendo en las compañías, ¿no? Sabiendo que cada industria es súper diferente y bueno, son muchas realidades distintas. Hoy, en lo que llevamos de mañana, que la verdad que estoy fascinada, me ha encantado todo lo que nos han contado, pues algunas de las cosas que yo os voy a contar se han dicho de alguna manera, lo cual me encanta porque en el fondo como que me dan la razón que lo que os voy a contar es lo que está ahí fuera. Evidentemente estamos en un momento de cambio. ¿Y por qué ese cambio? Me encanta contarlo así, sé que todos vosotros lo sabéis, pero porque a veces hay gente también escéptica, ¿no? Que a veces piensa que todo esto de la inteligencia artificial pues que va a venir muy lento, o que en realidad tampoco nada va a cambiar como mucho, algunas cosas y tal, ¿no? Entonces, esto pone de manifiesto que la realidad, o sea, lo que la tecnología nos ha permitido es tener acceso a millones de datos de cualquier tipo. Eso quiere decir que, por ejemplo, una navegación web es un dato y si nosotros como humanos tenemos que hacer eso, pues son cosas que nos cuesta mucho. Como humanos no somos capaces de manejar millones de datos. Y sobre todo, el tercer punto, que es no que el dato llega en tiempo real, sino que en tiempo real el dato nos da un insight, un aprendizaje y además se produce una acción inteligente. Entonces, eso es lo que pone de manifiesto es que nosotros tenemos que delegar parte de lo que nosotros hacemos como humanos, se lo tenemos que delegar a las máquinas. ¿Y eso qué significa cuando hablamos de las empresas? Lo comentaban ahora mismo en la mesa, ¿no? Decían que hay unas empresas que son las nativas digitales y luego están las empresas de toda la vida. Entonces, esas empresas de toda la vida no tienen otra que poder transformarse por lo que os acabo de explicar, porque la realidad es la que es y el que no juegue a ser capaz de manejar millones de datos de cualquier tipo en tiempo real se queda fuera del partido. Entonces, esta mañana Juanma comentaba lo de las figuritas de Lego, las piezas de Lego, y me hacía gracia porque yo siempre pongo el símil con el cubo de Rubik cuando hablamos de transformación digital. ¿Por qué? Porque yo que trabajo con las empresas me doy cuenta que la transformación digital genera mucha frustración en las empresas. Hay muchas compañías que tienen esa sensación de decir, jolín, estamos invirtiendo muchísimo, pero realmente no, o sea, nos cuesta llegar, esto no se parece a una nativa digital. Entonces, a mí me gusta explicarlo como que, claro, cuando tú transformas una parte de tu compañía que es capaz de trabajar millones de datos en tiempo real de cualquier tipo, si esa parte de tu compañía que ya has transformado está conectada con otra parte de tu compañía que todavía no has transformado, pues sientes que esto que has transformado no te funciona bien. Y entonces tienes ese sentimiento de frustración. Y la transformación digital de las compañías es como el cubo de Rubik. Solo cuando una compañía tiene todas sus piezas bien transformadas, entonces se considera que es como una nativa digital. Y eso es una cosa que lleva mucho tiempo y que cuesta. ¿De qué trata todo esto? ¿Y qué es lo que nos está pasando como profesionales? Cuanto más mayores, más nos pasa, cuanto más jóvenes, menos. Pues que nosotros venimos de un mundo en el que tenemos esa necesidad de entenderlo todo, esa profundidad, ¿no? Que necesitamos, ese tiempo para pensar, decidir, crear. Y sin embargo, el mundo, la inteligencia artificial, nos lleva hacia la velocidad. Y todo esto, ese camino desde lo uno hasta lo otro, nos está pasando en tiempo real, según vivimos. Y entonces,
son cosas que a las empresas y a los profesionales de las empresas pues nos cuesta, porque no es fácil el cambio. No es fácil, yo por ejemplo, que tengo 55 años, ceder el pensamiento a una máquina, porque estoy acostumbrada a ser yo la que piense. Entonces, vamos a ver como varias partes. Lo primero, que además hoy, pues curiosamente, primero Alejandro nos ha hablado de Data Science y luego hemos estado viendo todo lo que es la inteligencia artificial en la nube. Entonces, ¿qué nos está pasando en el día a día? Pues nosotros venimos de tener científicos de datos. ¿Qué hace el científico de datos? Pues la metáfora que pongo aquí es un poco, el científico de datos sube la montaña y la sube a pie y entonces pues conoce todo, conoce los datos, aprende un montón de cosas, tiene detalle, controla, sabe todo lo que se hace, pero es verdad que al final el científico de datos tarda tiempo en hacer las cosas y como os decía, lo que es tiempo no hay mucho. Y luego tenemos la inteligencia artificial, el machine learning, que es la otra metáfora, es como un helicóptero, ¿no? Que al final dices, oye, en 2 minutos estoy en la cima. Cuando el científico de datos llega a una montaña, pues en helicóptero podemos haber llegado a 300, pero es verdad que no tienes ese control que tiene el científico de datos. Entonces, ¿qué les está pasando a las empresas? Pues que los dos perfiles están ahí, conviviendo. Y también es una cosa complicada, porque lo veis, ¿no? Que es una cosa que, de hecho, pues lo veíamos con Alejandro, ¿no? Todo lo que Alejandro han preparado, que es una maravilla, y lo veo súper interesante, es para el científico de datos. Y todo lo que nos hablaba, creo que se llamaba Juanma, es más para los ingenieros de Machine Learning. Entonces, claro, venimos de cosas así que tú me dices, Maca, pero ¿qué pasa? ¿Que no vamos a predecir, no vamos a hacer modelos de churn? Nos decía Juanma, ¿no?, que las nubes tienen todos modelos de churn muchísimo mejores que cualquiera de nosotros que nos podemos hacer ahora un modelo de churn, porque son modelos que están hechos por los mejores y que están todo el día mejorando. Entonces, hoy por hoy, esto se está haciendo, ciencia de datos, con nuestras manitas y nuestras cabezas. Pero, a su vez, esto también está aquí, que es la inteligencia artificial, que también lo hablaban en la mesa, ¿no? O sea, al final, aquí tenemos todo un proceso, desde lo que es la idea de negocio, todo lo que tiene que ver preparar las infraestructuras, manejar los datos, tal, ponerlo en producción. Una de las cosas que está sucediendo, que también se comentaba, pero que lo quiero remarcar, es que la inteligencia artificial, a la hora de realmente... O sea, tú haces un prototipo, las empresas hacen sus prototipos, los ponen en producción, todo bien, vale, te vas y lo dejas ahí trabajando y no funciona bien. O sea, la inteligencia artificial, aunque todo avanza súper rápido, todavía hay muchas cosas que hay que superar. ¿Por qué no funciona bien cuando yo eso lo dejo ahí solo trabajando? Pues porque la realidad, el mundo real, y es un poco esa dualidad de todo esto, ¿no? Intentamos hacerlo todo rápido, intentamos todo automatizarlo, pero es que el ser humano, la vida, lo que está ahí fuera, no es tan automatizable. ¿Por qué? Porque muchas herramientas de inteligencia artificial, cuando las dejas solas, no funcionan. Pues porque los datos cambian, porque de repente algo como COVID, que no existía, existe, y eso hace que todo cambie, y todo lo que tenías automatizado te tienes que meter ahí como humano, porque eso inteligentemente todavía no puede funcionar, porque te pueden faltar etiquetas, por un montón de cosas que hay ahí fuera. Entonces, es que esa dualidad, ¿no?, de decir, todo está cambiando, pero os voy a poner a una diapositiva que para mí es un poco la clave de por qué siempre tiene que ser el humano con la máquina. Un tema muy importante que no quería dejar de mencionaros es que durante años todas las empresas han estado intentando fichar a los mejores analistas, hacer los mejores modelos, mejorar las redes neuronales, todo esto, y es verdad que eso todavía se sigue haciendo, pero ahora está esa otra gran corriente que los americanos han puesto encima de la mesa, que es que pon más tiempo de los científicos de datos a tratar los datos para sacar mejor información de esos datos. Y os pongo un ejemplo que es súper claro.
¿Cuáles son, por ejemplo, datos de origen? O sea, tú tienes los datos y todo el mundo tiene los mismos datos, porque una cosa que hace la tecnología, la inteligencia artificial, es democratizar todo esto. Entonces, si todos tenemos lo mismo, si todas las empresas tienen lo mismo, todas las energéticas, todas las infraestructuras, entonces, ¿cómo se van a diferenciar? Pues una manera de diferenciarse es poniendo inteligencia en los datos, porque esto no lo puede hacer una máquina. O sea, tú tienes las ventas en promoción, los precios, todos esos son datos. Pero ¿qué es un dato tratado inteligentemente por un ser humano? Alguien que dice, vamos a coger las ventas máximas en la última semana. Y vamos a ver si en lugar de poner las ventas, pongo las ventas máximas en la última semana, a ver si resulta que el modelo tiene un mejor resultado. Y resulta que lo tiene. Porque resulta que tener una gran idea para transformar los datos es algo que puede cambiar un modelo y un resultado. Y eso es una cosa que solamente podemos hacer los humanos por ahora. Ahí os pongo un montón de cosas que tienen que ser los datos. Tienen que ser coherentes, ¿no? Pues eso, ¿no? Que no nos pase lo que pasa tanto en las empresas, que un dato que viene de un sitio es distinto del otro. Tienen que ser datos actuales, vigentes, tienen que ser datos precisos, completos. Los datos tienen que tener valor. Pero cuando hablamos del valor del dato, fijaros esta diapositiva qué interesante. ¿Cuánto vale el dato? Depende de dónde esté el dato. Poner precio al dato, valor al dato, es una cosa muy importante para las compañías. A nosotros muchas veces nos dicen, cada vez más me dice la gente, oye Maca, ¿me ayudas a monetizar mi dato? ¿Cuánto vale un dato? ¿Qué precio tiene que poner Orange a sus datos de movilidad? ¿Qué precio es el precio justo que tiene que poner Orange? Entonces, veis que el valor del dato, que es algo muy difícil de calcular, pero además depende del momento en que esté ese dato. Dos cosas importantes. Llevamos tiempo hablando de data-driven companies. Ahora ya cada vez más se habla también de hypothesis-driven companies, porque al final es verdad que esa parte humana tiene mucha importancia, es lo que nos va a distinguir las grandes ideas. Y ahora os enseño la diapositiva, que de todas las que os voy a enseñar creo que es la que más vale. Fijaros, ¿cómo pensamos analíticamente? Pues analíticamente pensamos, o sea, me lo pregunto a mí misma, ¿no? ¿Cómo pienso yo? Pues muchas veces uno va sacando sus conclusiones, ¿no? Si hago esto, entonces va a pasar esto y entonces va a pasar tal. Entonces uno piensa así. ¿Cómo piensan las máquinas? Muy parecido, ¿no? La parte de arriba es un poco el proceso de una máquina. Pero ¿qué pasa? ¿Qué tiene el ser humano que no tiene la máquina? El ser humano tiene el pensamiento analítico creativo, la idea feliz. Muchos de vosotros, si habéis estudiado una carrera técnica, esas asignaturas que todos suspendíamos porque al final decíamos, es que nos ha caído un examen de idea feliz, que significaba que te lo podías saber todo, pero que si no tenías la idea feliz, pues no te iba a salir el problema. Esta es la clave para mí. O sea, las máquinas no tienen esa idea feliz. Entonces, si delegamos todo el pensamiento analítico en las máquinas, pues en cierta manera, ¿qué estamos delegando? ¿No? O sea, no acabo de ver yo, pero es que ahora os voy a contar otra cosa que me contradice esto, ¿no? Es que yo también estoy como el mundo, ¿no? O sea, que voy y vengo. Así es como veo yo las empresas en el futuro. O sea, en el centro tienes que tener las máquinas que tienen que estar conectadas entre sí, porque si yo tengo una máquina aquí capaz de manejar millones de datos de cualquier tipo en tiempo real y le pongo otra cosa que no es una máquina, no me sirve para nada. Así que en el medio están las máquinas. ¿Dónde estamos los humanos? En el pensamiento estratégico, que no es solamente gobernar la empresa, sino pensamiento estratégico de precios, pensamiento estratégico, o sea, todo lo que es pensar, ¿no? Tener ideas. Luego, los humanos tenemos que estar, lo hemos visto esta mañana, revisando lo que hacen las máquinas. Tanto desde un punto de vista de calidad como desde un punto de vista ético, tenemos que estar todo el rato viendo lo que las máquinas hacen, sin interrumpirlas, pero vigilándolas. Y luego tenemos toda la parte de pensamiento, pero claro, de innovación. Todo esto, como está sucediendo a la vez que trabajamos, pues también está generando mucha frustración en este sentido, porque al final dices, ostras, es que no me da la vida, ¿no? O sea, y además no sé cómo conseguir tener ese centro con todas las máquinas ahí, ¿no? Porque todo lleva tiempo y tiempo es justo lo que no tenemos. Perfiles, rápidamente. Ya sabéis que los científicos de datos ahora y la inteligencia artificial, pues muchas veces se habla de estos perfiles que son superhombres y supermujeres, porque por una parte tienen que saber de todo, de energía, de retail, de todo, y por otra parte tienen que saber también técnicamente de todo, de redes neuronales, de modelos, y no hay estos seres humanos. ¿Hacia dónde vamos? Hacia perfiles mixtos. O
sea, tener de todo, tener expertos, pero también tener gente que sepa pues, de todo un poco y que se pueda meter en otro tipo de proyectos. Y luego tenemos lo que también se ha hablado, ¿no? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cómo visualizo yo la empresa? O sea, es que todos nosotros vamos a ser científicos de datos, porque nosotros vamos a manejar todo como manejamos el GPS del coche, que es un ejemplo que también siempre pongo, porque además es súper claro. ¿Nosotros qué hacemos con el GPS del coche? ¿Conocemos los algoritmos? No. ¿Confiamos en el GPS del coche? Confiamos plenamente. Pues ese es el futuro. Todos vamos a ser científicos de datos y todos vamos a encontrarnos muy cómodos haciendo esto. ¿Y habrá científicos de datos de los de antes y gente muy experta? Habrán, pero estarán en áreas de la empresa distintas. En el centro de la empresa vamos a estar todos nosotros. Nueva era del aprendizaje continuo. Este post que lo puse hace unos días, ¿no? Que bueno, me llamó la atención, aunque es verdad que es un post que posiblemente a este chico le siga gente y tal, pero él preguntaba, era fin de semana, decía, ¿quiénes de vosotros estáis trabajando en fin de semana o estudiando para aprender más cosas? Y hice yo la prueba, ¿no? Y salió un porcentaje súper alto. Es que es así, o sea, la nueva realidad es que todos tenemos que estar constantemente aprendiendo. ¿Qué le pedimos a la inteligencia artificial? Lo decía Richard esta mañana. Tenemos que saber lo que hace la inteligencia artificial, que no cometa sesgos, que sea segura, que la gente tenga sus datos privados y que la gente sepa qué es lo que estamos haciendo con sus datos. Esas cosas se dicen pronto, pero no es fácil. Hoy salía el debate, ¿no? O sea, yo no es solamente que la inteligencia artificial tiene que ser ética, sino de qué manera o cómo depende eso de que el analista o cada uno de nosotros seamos éticos. La ética es una cosa muy compleja. ¿Cuáles son los grandes facilitadores de la IA? Pues ahí veis, pero de todo eso que veis ahí me quedo con colaboración mejor que competencia. Que es una de las cosas también que, porque dice, sí, ¿por qué todo es tan abierto? ¿Quién ha empezado esto? ¿Quién dijo que abramos el pastel para todo el mundo? Que es lo que realmente está marcando la diferencia. Nadie ha mencionado la palabra metaverso hoy. Me llama la atención. Yo contentísima porque digo, qué bien, voy a ser la primera que lo mencione. Os tengo que decir 2 o 3 cositas del metaverso. Primero, esta definición, para que os la guardéis porque me encanta, de este señor que es un inversor en temas de metaverso. Dice, es la intersección de los mundos físico y digital, nos quedaba claro, donde la realidad aumentada, la realidad virtual y los entornos basados en blockchain. Eso es lo que quiero que recordéis, son los 3 ejes. Solo cuando tengamos los 3 ejes juntos tenemos el metaverso. Entonces, y tengo que hablar de metaverso porque el metaverso es el campo de la IA. Ahora cada empresa tiene una página web. Dentro de nada, cada empresa va a tener un metaverso. Y nosotros, para entrar en esa empresa, vamos a tener nuestras gafas de realidad virtual o nuestras gafas de realidad aumentada. Entraremos en una tienda de Zara y tendremos nuestras gafas de realidad aumentada y en esa tienda van a suceder un montón de cosas. Y esa es la realidad. Además, todos nosotros vamos a crear metaversos, igual que creamos páginas web. Y en nuestros metaversos podrán entrar personas que queramos y otras que no queramos. En los espacios de trabajo vamos a trabajar también en metaversos, con nuestras gafas de realidad virtual. ¿Por qué necesitamos el blockchain? Bueno, antes de esto, deciros, ¿no? Este es un tema súper importante de los metaversos. El otro día tenía una reunión con Facebook y salió el tema de la regulación. La regulación viene tarde siempre y le decíamos a Facebook, regúlate tú. Pero ¿cómo se van a regular ellos? Eso tampoco es fácil. Los temas de regulación también os los pongo encima de la mesa porque también son bien complejos. Los famosos NFTs, fijaros, esto ya es una realidad. Una chica pues paga $2 por esa camiseta digital, se la pone como si fuera suya y se saca un post en Instagram. Ha pagado y es una pieza de NFT, que quiere decir que es una pieza que solo existe esa pieza en el mundo digital. Ahí tenemos mundo digital y mundo real totalmente fusionados con una realidad totalmente distinta. Esto solamente se puede hacer en entornos blockchain. Me decís, Maca, eso no es así, esto va a tardar, pero mirad esto. Influencers que son inteligencia artificial. Una de ellas 3.100.000 seguidores. La última diapositiva. Esta es una conversación que ha publicado Shataka, que es una página web súper conocida. Esta semana dice, conversación que han tenido ellos para probar con el GPT-3, que es el nuevo desarrollo de tratamiento de lenguaje natural. Fijaros, dice, me voy al final del todo, pero es una conversación que es que parece con un humano, pero dice la penúltima, ¿serán los coches de hidrógeno más baratos que los coches eléctricos? Dice, sí, los coches de hidrógeno serán más baratos que los coches eléctricos. ¿Cómo será la vida en 2030? Le pregunta y dice, en 2030 la gente
vivirá más y tendrá más dinero. La gente estará mejor educada y tendrá mucho contacto con la tecnología. Esto está aquí ya. Y con esto yo acabo, realmente sigo fascinada. Muchísimas gracias. Buenas, ¿qué tal, Macarena? Muy bien. La verdad que espectacular, siempre que estamos, y además Se yo nota que que tengo es la ocasión amigo. de verte. Gracias, Macarena. Gracias. La verdad que estamos encantados. Vamos a preguntar al público, ¿tenéis alguna consulta? ¿Queréis aprovechar para hacer alguna pregunta? Mira, por allí tenemos una. Ahora te suben el micrófono. Claro, yo mientras Ves están... preguntando tú mientras tanto. Mientras están subiendo un micrófono para que podamos consultar, tenemos por ahí una consulta, yo quiero aprovechar, y que te tengo aquí, para decir varias cosas. Me ha encantado lo que has dicho, sobre todo de lo difícil que es pues, poder sintetizar en un modelo la creatividad humana, ¿no? Y cómo tenemos que estar trabajando las máquinas y las personas también a la vez. ¿Cómo tú te imaginas esta cohesión entre ambos? Porque a veces sustituimos o pensamos que venimos con la inteligencia artificial para sustituir a las personas y todavía necesitamos ese macheo, ¿no? ¿Cómo tú lo imaginas? ¿Cómo lo ves? Yo me lo imagino como el GPS del coche, igual. O sea, es que de la misma manera, eso, o sea, cada vez más nosotros, ¿sabéis? También la clave es que vienen los jóvenes. O sea, y los jóvenes ya nacen en un mundo que es distinto al nuestro, su realidad es distinta. Entonces, nosotros estamos sesgados por nuestro pasado. Y es imposible, yo muchas veces también algún post que he puesto, ¿no? Que digo, jolín, ¿sabéis por qué va tan lento el tema de la educación? Por esa distancia que hay. O sea, a veces es una locura lo que os voy a decir, pero a veces pienso que si los profesores de los niños de primaria fueran los chavales de 14 y 15 años en algunas asignaturas, pues eso ayudaría a que todo fuera más rápido. Pero la clave un poco es esa. Nosotros ahora todo se nos hace bola, pero gracias a Dios el mundo viene... Eso, o sea, el mundo cambia porque vienen los jóvenes empujando y eso va a pasar. Claro. Me ha encantado esto que acabas de decir, de que es como el GPS de un coche. O sea, quieres decir, evidentemente, funciona muy bien, lo puedes poner y es perfectamente, todos trabajamos con Google Maps, pero tienes que introducir las claves y tienes que saber en un momento determinado que a lo mejor esos datos no están suficientemente actualizados, esta calle puede estar cortada y eso tiene que ser un buen conductor, ¿no? Sí, que sea capaz de hacerlo, pero eso ¿no? me lo dices tú porque él es más mayor. Pero, por ejemplo, una persona muy joven tiene fe ciega, o sea, ni se va a plantear porque nunca en su vida ha tenido esa necesidad de pensar por qué calle ir. Esa es la clave, esa diferente manera de pensar. No, estaba la pregunta, es que no por quería. favor, adelante. Hola, buenas. Mi nombre es Iván Vega. Soy psicólogo y estoy actualmente estudiando también análisis comportamental, análisis de datos y me interesa, bueno, mucho más allá del interés que como psicólogo me despierta el metaverso y todo este cambio social que va a generar y comportamental que es increíble. Quiero sacar a la luz también otra novedad, ya que has traído a la mesa el tema de la tecnología blockchain y que tampoco se ha mencionado esta mañana, que es la computación cuántica y cómo eso puede poner en riesgo toda esa realidad que estamos vaticinando ahora sobre los metaversos, el mundo cripto, el arte NFT o incluso la moda NFT y demás. Claro, es que la computación cuántica lo que va a dar es capacidad tecnológica. Entonces, lo que ahora todavía nos cuesta... Mira, una cosa que no os he comentado del GPT-3 es que yo, que voy presumiendo de que a veces hemos hecho modelos con 250 variables, este tiene 175 millones de variables. Entonces, como el mundo está tan explotando, cuando la computación cuántica esté aquí de verdad ya, y todo esto sabes un montón, esto va a ir, vamos, pues eso, como la curva de la singularidad que yo tantas veces os he dibujado. O sea, esa sensación que nosotros tenemos ahora de velocidad no es nada en comparación con lo que viene. Y dentro de 10 años no va a ser nada en comparación con lo que viene. Y pues por esto, porque todo va explotando de esta manera. Estamos, ¿no? Que José Luis es súper preciso con el tiempo. Todavía tienes un minutillo más si quieres, ¿eh? Voy a apuntar esta pregunta. Me ha encantado, sobre todo, además, el concepto de singularidad, que muchas veces Maca nos ha hablado también, ¿sabes?, de este punto. Yo creo que podemos tener en el futuro una mesa dedicada precisamente a todo lo que es la parte exponencial, ¿no?, de este crecimiento que estamos viendo, ¿no? Y esta revolución actual que estamos teniendo, que es esta cuarta revolución industrial que estamos viviendo. ¿Teníamos otra consulta? ¿Tenemos alguna pregunta? Por favor. A ver si está el micro. Sí. José Luis, una consulta por aquí. Qué tema, ¿eh? Cómo enseguida el público se lanza. Sí, claro que nos afecta a todos.
Maca, muchas gracias por enseñarnos tanto y quería preguntarte que cuál es tu idea feliz para el futuro de la inteligencia artificial. Gracias. Menuda pregunta. Bueno, las ideas felices no se planifican, sino que uno piensa. Yo tengo muchas ideas felices y mi truco, que siempre también lo digo en muchas conferencias, es que siempre intento ir al futuro y regresar. Ese ejercicio es un ejercicio que yo hago mucho. Me imagino cómo va a ser el futuro. Yo, por ejemplo, el metaverso, lo que os cuento, algo he leído, pero mucho es de lo que yo me imagino. Por ejemplo, yo un metaverso me lo imagino tal cual y eso requiere su ejercicio. Y a veces cuando me lo imagino, o esta mañana cuando Yolanda decía, yo siempre he pensado en la ética, en la inteligencia artificial, siempre he pensado la ética, ¿no?, llevada al algoritmo, pero nunca había pensado en la dualidad de lo ético que es uno. O sea, y es verdad que todos nosotros somos o dejamos de ser más o menos éticos. Entonces, ese factor humano afecta mucho a la ética en la empresa. Entonces, todo eso, por ejemplo, yo lo pienso y de repente, pues a lo mejor hago un post y lo publico. Bueno, muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias, Macarena. Muchas gracias a ti, Maca. Un placer. Hay un punto... Bueno, hay un punto solamente para finalizar que me ha encantado cuando hablamos de la parte de la imaginación, ¿no?, que comentaba Maca y que no quiero dejar de decirlo, que imaginar es empezar a construir. Entonces es muy importante que todos, que la comunidad que estamos aquí, imaginemos qué es el futuro que queremos, ¿no?, para empezar a dar esos primeros pasos, ¿no? Dejo ahí ese mensaje que es una invitación.